secuenciación de segunda generación recién aparecida este siglo, ¿ya? La de primera generación la tenemos el siglo pasado de Sanger, pero como les decía, la secuenciación Sanger solamente lee segmentos muy pequeños, ¿no? Y el tiempo, digamos, es muy largo para poder tener la secuencia, por ejemplo, de un solo gen, puede durar 2 o 6 meses. Entonces, poder buscar enfermedades monogénicas, o sea, uno tenía un patrón de herencia, los que hemos visto hace 2 sesiones, ¿no? Hacíamos un árbol genealógico y mirábamos de que había un patrón de herencia, ya sea ligar cromosoma X, o autosómica, ya sea dominante o recesiva. Entonces era muy complicado, y bueno, aún sigue siendo complicado tratar de encontrar la causa, porque no teníamos los estudios de secuenciación. Entonces lo que se hacía eran estos análisis de ligamiento. Esos análisis de ligamiento justamente lo que permitiera buscar en el genoma en qué regiones o en qué locus del ADN o localizaciones del genoma podría estar presente la causa, ¿no? Y estos análisis de ligamiento, lo que se hacía era, por ejemplo, mediante el análisis de parejas de hermanos, dependiendo del grupo del agrupamiento familiar, ¿no? O incluso buscando en diferentes localizaciones en parejas de hermanos. Entonces, esto, principalmente, como les digo, servía para las enfermedades monogénicas. Ahora, y también en un momento, como vieron que servía para encontrar la causa de estas enfermedades monogénicas, hemos visto que las enfermedades poligénicas, los cambios están en diferentes lugares, ¿no? Entonces, igual que se hacía, se trataba de buscar en diferentes posiciones donde podría estar ubicados estos genes asociados a una determinada característica o incluso una determinada enfermedad. Ahora, esta es una secuencia medio antigua, pero todavía, digamos, sirve para hacer un razonamiento en el sentido de cómo yo puedo ubicar justamente si existe o no un componente genético en un determinado rasgo o en una determinada enfermedad, ¿no? Para eso justamente lo que se tendría que hacer inicialmente es ver esa agregación fenotípica familiar, ¿no? Ustedes han hecho sus árboles genealógicos, algunos de ustedes, digamos, han hecho una muy buena descripción, tratando de ubicar las patologías claramente, otros más o menos y otros nada, ¿no? Pero bueno, la idea era justamente hacer, solo estamos en este nivel, ¿no? ¿Okay? Acá. La idea era que ustedes en esa parte traten de ser un poco más exploradores, digamos, ¿no? Entonces hay que ver una agregación fenotípica familiar, y si es que existiese, se podía hacer una agregación, digamos, consistente con el efecto de los genes, y para eso lo que se hace es calcular la heredabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé de la heredabilidad la clase pasada, ¿no? O sea, también diferentes fórmulas matemáticas para ver si el componente biológico es importante o no. O sea, si al momento de hacer el cálculo de la heredabilidad de cualquier patología, ¿no? Que ustedes quieran, digamos, estudiar. De hecho, por ejemplo, en Perú, el lupus eritematoso sistémico es una patología, es una enfermedad autoinmune, está considerada como muy rara, pero muchos de los pacientes provienen de la selva peruana, del oriente, ¿sí? Entonces, seguramente tienen algo en sus genes, ¿no? Pero nadie estudia, ¿sí? Otra vez dirán, pero doctor, ¿por qué no usted estudia? Pues es genetista. Porque yo no veo pacientes de ese tipo, generalmente mi corte de pacientes son niños con malformación, discapacidad. Entonces no son, digamos, pero sé que existen. Entonces ahí justamente los otros especialistas son los que tienen que interesarse, ¿no? Incluso ustedes como alumnos, como van a hacer probablemente una tesis por lo menos, ¿sí? Interesarse y tratar de desde ahora pensar a futuro, ¿no? Porque a veces las tesis las queremos hacer el último año desesperados, ya cualquier cosa, ¿no? Le agarramos cualquier cosa. Y creo que no es la idea, ¿no? Como universidad, digamos, desde ahora deberíamos ir pensando en tener un buen producto. Y de hecho, ese producto no solamente sea que me va a servir a mí, sino a la sociedad. Bueno, si yo encuentro entonces heredabilidad alta, lo que voy a hacer es esos análisis de segregación, o sea, desde un punto de vista estadístico. No utilizo la estadística que ustedes están aprendiendo ahora. Luego pasaríamos a un análisis de ligamiento. Quizás ahora nos podríamos abreviar esto y saltarnos de frente a lo que es la secuenciación, ¿no? Pero bueno, igual
se puede hacer expresión génica, mediante un microarray, etc. De todo lo que estamos hablando de las enfermedades poligénicas, este creo que es un concepto que ustedes tienen que tener, porque seguramente a partir de ahora, cuando lean cualquier artículo, sobre todo si es que van a leer algo de genética, por ejemplo, no sé, de diabetes, o farmacogenética, farmacogenómica, ¿no? Cuando hagan un fármaco, van a leer este término de SNP o SNPs, ¿no? Que son polimorfismos de un solo nucleótido. Ya hemos hablado que son los polimorfismos, ¿no? Son cambios o variantes que están presentes en la población, ¿no? Y la abreviación son SNPs. Y estas variantes se encuentran entonces en más del 1% de la población y se puede observar por cada 1000 nucleótidos un SNP, ¿no? Y la mayoría de estos SNP están en las regiones intrónicas o intergénicas, o sea, no están en las regiones codificantes, sino están en las regiones intrónicas o intergénicas, la gran mayoría. Y puede existir, podemos tener, cada persona puede tener entre 4 a 5 millones de SNP, ¿no? Y eso es lo que, digamos, se hace también en común, ¿no? Dentro de la familia, dentro de una sociedad. Entonces, ¿cómo yo estudio los SNPs? Claro, acá igual yo veo algunos esfuerzos de algunos investigadores, sobre todo, por ejemplo, de algunas facultades de biología, sobre todo, que tratan de buscar esos SNPs, ¿no? Pero estudian solo unos cuantos, 4 o 5 SNPs, ¿sí? Pero actualmente, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es estudiar de miles a millones de SNPs en un solo estudio, ¿no? O sea, yo por ejemplo tendría esta población y podría hacer una evaluación, por ejemplo, de algún rasgo, lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, el rasgo podría ser la forma del cabello, ¿sí? Si es desortejado, si es más liso, más delgado, etcétera. Podría estudiar esos SNPs. ¿Cuáles son esos SNPs relacionados a la estructura del cabello, ¿no? Y lo que a veces hacen algunos investigadores, lo que están haciendo, lo que hemos hecho acá, o lo que han hecho acá, perdón, otros investigadores, es solo buscar, como repito, algunos SNPs, 4 o 5 SNPs. Pero ¿cuál es la tendencia desde hace casi 15 años? Estudiar miles de millones. En una sola, algún estudio que se llama GWAS, o el estudio de asociación del genoma ampliado, ¿no? Estudio miles de millones de SNPs en una sola, o sea, por ejemplo, miles, todo, y eso comparo y veo si es que cuáles son los parecidos y cuáles son las características fenotípicas para yo decir estos SNPs relacionados a estos genes están asociados, por ejemplo, a una característica del pelo desortejado, ¿sí? Porque eso probablemente puede ver. Claro, y uno dirá, pero ¿para qué voy a estudiar pelo desortejado? Sí, puede servir, ¿no? Pero, digamos, como idea, ¿no? Para que no nos compliquemos con alguna enfermedad poligénica. Entonces, esto sería, digamos, el resumen de lo que hemos estado viendo hasta la fecha, ¿ya? Este es un resumen de lo que hemos visto hasta la fecha, en el sentido de que tenemos entonces variantes raras y muy raras, ¿no? Donde estos están relacionados a una enfermedad mendeliana. ¿Sí? Les hemos dicho entonces que las variantes, las enfermedades monogénicas son raras, la bronquiomatosis son en 2000, ¿no? Síndrome de Marfan en 5000, hay enfermedades en 100.000, ustedes incluso cuando han hecho sus exposiciones dicen, esto está presente en 1 en 500.000, ¿no? Pero en conjunto, ya hemos hablado que cuánto es el número de personas afectadas en una población, puede llegar a 3 a 8%. Y en Perú son más o menos 2 millones de personas. Claro, una variante es rara y eso está asociado a una enfermedad mendeliana. Y tenemos entonces en la parte del extremo que son variantes comunes. ¿Cuáles son esas variantes comunes? ¿Cómo se llaman? Polimorfismos, ¿cierto? Esos polimorfismos, nuestros SNPs, son comunes, pero están relacionados a un rasgo, que hemos hablado que es un rasgo, ¿no? O una enfermedad, ¿sí? O una enfermedad. Y claro, depende de cómo esta variante puede tener un efecto bajo o un efecto alto, ¿no? O sea, hay variantes, genes que son tan importantes que va a modificar, digamos, incluso sistémicamente. ¿Okay? ¿Listo? Ahora, solo es un paréntesis, ¿no? Esto ocurre a nivel biológico, ¿no? ¿Y por qué no podría ocurrir, paréntesis, a nivel social? ¿Okay?
ocurre a nivel social, sino que creo que nos hemos vuelto un poco, digamos, aplanadores, ¿no? Tratando de que no existe eso a nivel social, pero sí existe, ¿no? O sea, hay personas que cambian el rumbo de la historia, ¿no? Cambian el rumbo de la historia, ¿sí? Notablemente, para bien o para mal, pero bueno. Y la mayoría seguro estamos en el medio, ¿no? Pero bueno, pues la idea es que ustedes están en esta fase de entrenamiento, traten de diferenciarse, ¿no? Para cambiar el rumbo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a entender o elucidar una enfermedad compleja? ¿No? También se llaman enfermedades complejas cuando hay un componente poligénico y ambiental, lógicamente, ¿sí? Y tenemos un fenotipo de interés, podemos hacer estos estudios que estábamos hablando de asociación, buscando diferentes lugares del genoma. Se puede utilizar, podemos utilizar varias tecnologías, estas son las marcas en realidad de las tecnologías. Y bueno, la idea es encontrar cuál sería el gen, tratar de ver la función y las vías metabólicas de cada uno de estos genes, ¿no? De hecho, hacen modelos animales, transcripción, perdón, un perfil de transcripción, una subtificación molecular, ¿no? Un poquito de genética genómica y proteómica, ¿no? O sea, todo esto puede llevar años para poder encontrar, digamos, esa relación causa-efecto, ¿no? Porque lo que se trata de hacer en la parte biológica es justamente ver causa-efecto, ¿sí? No solamente llegar a un punto y decir esto desde un punto de vista estadístico funciona, ¿no? Entonces, lo que les estamos explicando es esto, ¿no? DNA al fenotipo, pero hay otros pasos, ¿no? O sea, se tendría que hacer, como decía hace rato, ARN, proteínas, metabolitos y también toda esa tecnología que se debería implementar, ¿no? En Perú, ¿en qué estamos? Solo acá. Y de hecho, por ejemplo, a veces yo les digo, sí, en el hospital de niños hacemos secuenciación y por hay mucha gente que se ríe, pero estamos acá nada más. Acá todavía nos falta bastante para avanzar. Diferencias entonces en una enfermedad genética que es monogénica y herencia compleja. Ya hemos dicho que son poco frecuentes en las mendelianas, hay una relación directa, gen-enfermedad, como ya también hemos hablado. Generalmente hay una alta penetrancia, lógicamente siguen un patrón mendeliano y hay cuántas enfermedades monogénicas aproximadamente. A ver, los dos que están en conversación, ¿cuántas enfermedades monogénicas? Estás preguntando, ¿no? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas enfermedades monogénicas? No me distraigas, que estás distraído. ¿Cuántas hay? ¿Se acuerdan o no? Más o menos 6.000, pero bueno, esas son las escritas, eso puede cambiar pues en el tiempo, ¿no? Cuando ustedes terminen de repente van a ser 15.000, yo qué sé. Pero bueno, acá solo mostramos 4. Acá las enfermedades complejas, frecuentes, difícil establecer relación gen-enfermedad, y eso también de qué depende, principalmente de la población que ellos estudiaban, ¿no? Yo les hablaba en la clase pasada que han descrito genes, o polimorfismos, perdón, relacionados a diabetes mellitus en México, por ejemplo. ¿Sí? Son genes específicos que los han descrito y han visto esa cosa. Baja penetrancia, no sigue un patrón mendeliano, y los ejemplos es el infarto agudo del miocardio, la diabetes mellitus, la misma osteoporosis, etc.